No hay mejor manera de festejar el Día del Médico que nutriéndonos de conocimientos. Y bueno, esta parte de la tarde no va a ser la excepción ahora con nuestro invitado que tenemos de lujo, de honor. El día de hoy vamos a hablar de cáncer renal. Pues como ustedes saben, el cáncer renal ha tenido un desarrollo impresionante en cuanto a tratamientos y bueno, recientemente la inmunoterapia es lo que va marcando la siguiente parte del manejo. Pero bueno, vamos a dar algunos datos antes de pasar a la plática principal, en donde tenemos que el cáncer renal, como ustedes saben, tiene más o menos el 3 a 4% del total de las neoplasias, y pues es una neoplasia realmente rara para nuestro medio. Sin embargo, hay algunas instituciones en donde tenemos una mayor concentración por ser centros de referencia nacional. Bueno, muy bien. Y pues esta tabla, esta gráfica ya la conocen. La incidencia a nivel mundial más o menos va desde el lugar 11 hasta el 15, dependiendo del país. Y esto, bueno, tiene una mayor mortalidad en los países en vías de desarrollo, y esto secundario a que pues probablemente la atención que puedan tener los pacientes todavía está por mejorarse. Entonces, todavía en nuestros países, pues bueno, tenemos ciertas carencias, pero algo que tenemos que reforzar, y esto pues no nos cansamos de decirlo, es la multidisciplina, y esto debe quedar en nuestra mente. La multidisciplina es lo que va a llevar a una mejor evolución a nuestros pacientes. Hay estudios en donde se ve que el manejo por un equipo multidisciplinario resulta en una supervivencia mayor en muchas de las neoplasias. Entonces, el camino debe ser ese. En la multidisciplina, bueno, nos permite decidir desde el inicio del manejo de nuestro paciente, pero también incluso hasta los cuidados de soporte. Los cuidados de soporte es algo que el oncólogo mismo debe empezar a manejar, y pues bueno, debe tener conocimientos acerca de esto, aparte de la terapia como tal, ya que cada quien maneja. El abordaje multidisciplinario desde el patólogo, el radiólogo, pues nosotros sabemos que implica que nuestro paciente pueda tener un buen diagnóstico, que se pueda definir cuándo el paciente está teniendo datos de progresión, por ejemplo, por vía radiológica, y bueno, el clínico, que resulta importante también evaluar la evolución de nuestros pacientes. Y bueno, ya se han establecido algunos criterios de calidad. Espero que sí se note algo esa diapositiva. Pero bueno, tenemos que el tiempo de inicio del manejo sistémico, bueno, no debe ser mayor de 31 días a partir del diagnóstico o la evaluación por un equipo multidisciplinario, y no ir más allá de 2 meses. Esto tendría que alcanzarse en la mayor parte de nuestros pacientes. La etapificación también debe ser algo que se debe alcanzar al 100%, porque pues como sabemos, eso define lo que vamos a hacer con nuestros pacientes. E incluso hay algunos parámetros que también tienen que tomarse en cuenta. Por ejemplo, de manera quirúrgica se considera que un paciente con un tumor T1A debería tener una cirugía conservadora de nefronas en más de, o por lo menos en un 40% de los pacientes. La incidencia de falla renal tendría que ser menor al 5%, etcétera. Hay muchos datos que son importantes de ir considerando. Y esto lo tenemos que hacer sobre todo con el equipo multidisciplinario. Y bueno, esta diapositiva que ya conocen ustedes, en donde en este estudio del doctor Miguel Ángel Jiménez, en donde se ve cuál es la distribución en nuestro país de las diferentes neoplasias urológicas, y en donde riñón tiene este reporte, siendo el centro, pues por la mayor concentración de instituciones, el lugar en donde mayormente se ve esta neoplasia. Y también por instituciones, pues bueno, hay algunas instituciones que por su concentración de pacientes también tienen una mayor referencia, como lo es el Centro Médico Nacional, el Hospital General y el Instituto Nacional de Cancerología.
histología, y esto es las localizaciones en nuestro hospital, en esta serie de pacientes del 2005 al 2012, con más de 44,000 pacientes. Vemos que pues aquí se confirma la mayor incidencia de cáncer renal en el hombre con respecto a la mujer, que más o menos se ha reportado en 1.5, y esta es la consulta que se ve de primera vez en nuestro servicio de oncología médica, en donde ha ido incrementándose la referencia, como ustedes ven, hasta más de 160 pacientes. Esto pues cada vez se complica más porque tenemos más histologías, esto pues también a veces en un centro en donde no hay a lo mejor mucha referencia en cuanto a pacientes, que los patólogos puedan no tener tanta exposición a diagnosticar el cáncer renal, pues vemos que esto se complica mucho más y hay histologías que, bueno, seguramente en el futuro tendremos que conocer con mayor precisión porque van a implicar probablemente un diagnóstico o un manejo diferente. Entonces, bueno, en los mecanismos de producción de la neoplasia, sobre todo en el terreno de la angiogénesis y la proliferación celular, y en donde vemos algunos puntos centrales a nivel molecular, sí, como el factor inducible por hipoxia, la vía del mTOR, en donde todos estos factores pues interactúan y al final son los que nos llevan al desarrollo de la neoplasia. Y ahora la inmunoterapia, que bueno, aquí está representado uno de los mecanismos con anti-PD1, pero bueno, teniendo ya una variedad importante de mecanismos que tienen que ser contrarrestados. Y hay algunos otros avances que se han ido dando. Este reporte también muy reciente, en donde se habla de la secuenciación de próxima generación, en donde ya no se evalúan a nivel molecular grupos moleculares como tal, como lo era con el método de Sanger, sino con este método se evalúan los ácidos nucleicos a nivel de moléculas individuales y vemos ahí algunos posibles blancos que van a emplearse en el futuro. Entonces esto también resulta importante, y los biomarcadores, que bueno, estamos siempre ansiosos de tener información acerca de biomarcadores porque probablemente esto podría ayudarnos a definir un manejo con mayor precisión. Por ejemplo, esto también recientemente reportado en la revista europea de urología, en donde se reportan estos dos biomarcadores, sí, sea la anhidrasa carbónica 9, en donde pareciera que cuando se tratan a los pacientes con inhibidores de tirosina quinasa, si hay una mayor producción de anhidrasa carbónica 9, esto va a ser un factor predictivo de supervivencia para estos pacientes. Entonces esto puede ser una información bastante útil, y también factores pronósticos como tal, como lo es la topoisomerasa 2, ¿no? En la topoisomerasa 2 también cuando tiene mayores niveles pudiera ser que la supervivencia se ve comprometida. Y bueno, algunos otros biomarcadores ya en ensayos clínicos prospectivos, como el estudio GOLD, en donde el factor de crecimiento de fibroblastos se evaluó adicionalmente a otros factores, a otros biomarcadores, y pues bueno, esto todavía está por verse en cuanto a su utilidad. Pero no debemos de dejar de tomar en consideración los criterios clínicos. Y los criterios clínicos hasta ahora resultan algo fundamental, y como decíamos, no debe faltar el que nosotros evaluemos a los pacientes con estos criterios, porque realmente se subutilizan en la práctica diaria, y eso ya lo estamos viendo con algún estudio que se está realizando por ahí. Finalmente nosotros podemos saber cómo es que le va a ir a nuestro paciente con la terapia, que afortunadamente con los criterios o con la terapia blanco actual vemos que hay una mayor supervivencia. Podríamos decir que prácticamente es a más del doble lo que se ha logrado en cuanto a supervivencia en cada uno de los riesgos. Entonces no debemos de dejar de considerar los criterios. Ahora pues
Los criterios de Henk tan mencionados pues resultan también un punto que digamos incluso resulta bastante sencillo de determinar. Y bueno, esto es lo que ha pasado recientemente, que ustedes están muy del conocimiento de esta parte, en donde este mismo año pues se han presentado algunos estudios relevantes, como el estudio Switch, y pues en donde vemos resultados que ya el doctor Emilio Esteban nos va a hablar. Y el tratamiento sistémico, pues bueno, debe basarse como en todos los manejos, primeramente con evidencia. Esto es lo que tenemos hasta ahora en cuanto a la supervivencia libre de progresión de los pacientes, en donde pues la máxima supervivencia, por lo menos de los medicamentos que están aprobados, va alrededor de los 11 meses. También la tasa de respuesta tiene que ver con la supervivencia, y esto no es solamente con los medicamentos, los inhibidores de tirosina quinasa, sino con todos los fármacos que tenemos, incluyendo el mismo interferón, que para muchos todavía resulta bastante familiar. Cuando hay respuesta, la supervivencia mejora en cualquiera de las terapias utilizadas, y esto no solamente es para la primera línea, sino para la segunda línea. Entonces, todo esto es lo que nos va definiendo qué es lo que tenemos que hacer en cada paso del manejo. Tenemos que tomar en consideración que una adecuada vigilancia en un paciente que va a iniciarse tratamiento puede resultar fundamental. Hay pacientes que no van a requerir manejo de manera inicial, entonces estos pacientes deben de identificarse y vigilarse de forma adecuada, porque probablemente podamos retrasar en muchos de ellos los efectos del mismo tratamiento cuando ellos incluso son asintomáticos. Pero todas estas medidas, tanto primera, segunda línea y las líneas sucesivas, pues nos van aumentando la supervivencia. En cada uno de los pasos que nosotros damos en el manejo del cáncer renal, tenemos que ser muy juiciosos para ver tanto la segunda línea que se va a emplear y cuándo cambiar a esa segunda línea. Porque bueno, como ustedes saben, hay mecanismos de resistencia que, bueno, no vamos a hablar mucho acerca de ello, pero estos mecanismos de resistencia finalmente tienen muchas vías que en un momento dado pudieran emplearse cuando se bloquea una de las vías. Entonces, la aparición de nuevos fármacos y nuevos métodos de tratamiento con mecanismos de acción diferentes, pues resulta bastante prometedor. Y la evaluación para el cambio de tratamiento, pues esta parte es muy importante. Tenemos varios estudios, mejor dicho, varios criterios que se han ido tratando de desarrollar para definir cuál puede ser un mejor método para evaluar la respuesta y la progresión de los pacientes. Y pues bueno, el RECIST sigue siendo uno de los manejos más relevantes. Y los criterios más que mencionábamos ahí incluyen otros factores, como lo es la atenuación, para nosotros definir si un paciente está respondiendo o no. Y esta atenuación finalmente puede traducirse en necrosis, que como ustedes lo han vivido seguramente, a veces nos dificulta, y a veces incluso puede ser que por el radiólogo se reporte algo diferente de lo que nosotros estamos viendo. Y pues bueno, en el hospital se hizo este análisis con 50 pacientes, de los que tuvieron los estudios en los tiempos adecuados para poderse comparar. Y pues bueno, tuvimos estos 50 pacientes en donde vemos que en estos pacientes se evaluó por criterios MAS y por criterio RECIST cuál era la respuesta que tenían y si había diferencia entre esos dos criterios de evaluación. En estos 50 pacientes, pues bueno, la mayor parte hombres. Y también algo interesante que se encontró en este estudio, que espero que se alcance a ver, es los sitios en donde tenían enfermedad los pacientes. Bueno, las adenopatías que tuvieron estas localizaciones y los sitios de enfermedad en donde, como en toda la literatura se reporta, primeramente se encuentran en pulmón. Pero algo interesante que encontramos que no se reporta con frecuencia en la literatura es las metástasis a nivel pancreático.
las cuales se encontraron, bueno, es un estudio pequeño, pero con un porcentaje bastante importante. Estos pacientes, bueno, se evaluaron, más o menos este es el porcentaje que teníamos con pacientes tratados con sunitinib de primera línea y con sunitinib de segunda línea, que bueno, básicamente era pacientes ya tratados con citocinas previamente, que es lo que tenemos aprobado en el hospital. Pues también en cuanto a las tasas de respuesta, lo que se encontró es que más o menos, dependiendo del número de ciclos, al sexto ciclo teníamos la mayor tasa de respuesta con las diferentes evaluaciones, y vemos que más correlacionan bastante bien los criterios RECIST y más. Al final, pues los resultados que encontramos fueron también adecuados en la segunda línea con sunitinib, con estas tasas de respuesta, en donde es comparable a lo reportado en la literatura. Este seguimiento de estos pacientes fue más o menos de alrededor de 314 días, y lo que podemos ver en este ejemplo es que tenemos lesiones que pueden tratarse de una manera adecuada con sunitinib en esta, por ejemplo, localización a nivel de tejidos blandos. Y algo importante de considerar, aparte de la disminución del tamaño, es la atenuación que tuvo. Por ejemplo, este paciente tuvo respuesta parcial según los criterios RECIST y respuesta favorable según los criterios MAS. En cuanto al tiempo a la progresión, en este análisis, pues vemos que es bastante comparable con lo reportado en la literatura, y realmente no hubo diferencias entre ambos métodos para evaluar este factor en los pacientes. Sí, más o menos, como veíamos, la supervivencia libre de progresión en nuestros pacientes es lo reportado en la literatura, alrededor de 11 meses, y pues bueno, estos son los resultados que encontramos allí en el centro médico. Y bueno, como conclusiones de este estudio, les compartimos que bueno, lo que vimos es que la respuesta clínica evaluada por criterios MAS fue similar al criterio RECIST. La mediana para el tiempo de progresión fue similar con ambos criterios, y fue más o menos alrededor de 10.8 meses. Los sitios de metástasis más comunes fueron pulmón, ganglios, hueso y especialmente el páncreas. Pues al final los criterios RECIST siguen siendo los criterios que debemos seguir empleando hasta que tengamos nueva información o podamos hacer evaluaciones más amplias de estos criterios. Y bueno, pues no podemos quedar ajenos a lo que ocurre, y pues bueno, algo que les quería compartir, que bueno, al rato a lo mejor hasta la cantamos, ¿verdad? Pero bueno, esto al final creo que debemos de tomárnoslo muy en consideración. Y pues bueno, ahora les voy a presentar, que ya no necesita presentación. Finalmente, Emilio prácticamente está todo el año en México, bueno, los fines de semana. Entonces, vamos a ver a Emilio, que ahora nos va a hablar nuevamente con una charla muy amplia acerca del tratamiento de cáncer renal, la secuenciación, etcétera, todo lo que quieran preguntarle a Emilio. Y pues bueno, ya su currículum también es de todos ustedes conocido, y pues muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido de corazón por las palabras dirigidas por el profesor Samuel Rivera, porque ustedes están aquí hoy en un día tan señalado como es el Día del Médico en México, no en España. En España no tenemos ese privilegio. Y también a Pfizer, porque me da la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, como también apuntaba el doctor Rivera, el profesor Rivera, para poder volver otra vez a entramar cuál es la estrategia ideal para nuestros pacientes hoy en día con el carcinoma de riñón. Hay muchas cosas que ya se han comentado con la introducción que hizo el profesor Rivera, pero permítanme que esta sea una diapositiva de las que yo creo y considero como esenciales a la hora de plantear una estrategia terapéutica del carcinoma de riñón, porque realmente nos transmite la zona en donde teníamos nuestra experiencia, no más allá de hace 15 años, y cómo tenemos ahora nuestra situación en el momento actual.
Hace 15 años, 20 años, nuestra estrategia terapéutica estaba basada fundamentalmente en lo que era una inmunoterapia inespecífica, que era capaz de estar beneficiando a 1 de cada 25 pacientes que tratábamos de una forma indiscriminada y simplemente para que pudiésemos ofrecerles de una forma comparativa y demostrada un incremento en la supervivencia con respecto al placebo, pero que no llegaba a ser más de 13 meses. Realmente el alboronazo o el avance realmente terapéutico que hoy en día representa el carcinoma de riñón es cuando nos damos cuenta de que en el 85% de estos pacientes con un carcinoma de riñón tenemos de una forma esporádica, espontánea, una alteración en el factor, en el gen del von Hippel-Lindau, y que eso transmite una serie de concatenaciones proangiogénicas que desarrolla el tumor en la mayoría de los pacientes que estamos tratando en nuestra práctica clínica diaria. A partir de ahí hemos sido capaces de poder evolucionar la estrategia terapéutica en función de una medida antiangiogénica, y desde el 2005 hasta ahora hemos podido desarrollar al menos 11 agentes antiangiogénicos, de los cuales 7 tienen una aplicación clínica hoy en día, y lo que posiblemente represente el reto para nosotros en estos momentos, represente el qué forma, de qué manera podemos hacer las mejores utilizaciones, las mejores secuencias, o incluso saber cuáles de los mejores agentes de los que podemos utilizar en primera o en sus siguientes líneas de tratamiento. Esta es una diapositiva resumen en donde tenemos los datos de todos los estudios de registro con todos los agentes antiangiogénicos que antes habíamos comentado y que bien se han comparado con un placebo, con interferón o con entre ellos sustancialmente. Y en ellos vemos que el interferón se ha quedado atrás en términos de supervivencia libre de progresión y en términos de supervivencia global, porque hemos alcanzado lo que hoy en día podríamos considerar como el umbral terapéutico, que prácticamente puede estar cifrado en que el 70% de los pacientes pueden responder o estabilizan la enfermedad. Tenemos un máximo de una mediana de supervivencia libre de progresión que llega hacia los 11 meses y unas medianas de supervivencia global que están en torno a los 29 e incluso 30 meses. La excepción está en los pacientes que son considerados de mal pronóstico, en donde los resultados terapéuticos son sustancialmente peores, pero sí que podemos haber avanzado porque vemos que el tensilulimab ofrece, con respecto al interferón, medianas de supervivencia libre de progresión que doblan en su adversario, pudiendo llegar a tener medianas de supervivencia global de en torno a los 11 meses, algo impensable hasta hace poco relativamente tiempo. De todos ellos, los que probablemente numéricamente intermedio o buen pronóstico pueda sobreponer es el sunitinib con respecto a los otros adversarios, como vemos, porque son los que es el agente que está situando la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en los mejores resultados terapéuticos. Y fijémonos en estas medianas de supervivencia libre de progresión porque están en torno a los 11 meses con un único agente, como el sunitinib. Y lo que hemos desarrollado hasta este momento, fundamentalmente desarrollando agentes antiangiogénicos potentes, uniquinasa como el tivotanib o el axitinib, o combinaciones entre los agentes multiquinasa que conocemos con el bevacizumab, lo que realmente han hecho es darnos cuenta de que no hay un agente antiangiogénico nuevo, por muy potente que sea, que pueda haber suplido o haber roto este umbral terapéutico que tenemos hoy en día, medianas de supervivencia de aproximadamente unos 11 meses, o en las medianas de supervivencia global. Y ni siquiera con las combinaciones entre ellos de estos agentes podemos conseguir mejores resultados terapéuticos, lo cual indica que tenemos que empezar a pensar en utilizar lo mejor de lo que tenemos hoy en día en nuestra estrategia terapéutica, en nuestro arsenal terapéutico. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que lo más sencillo de todos es que veamos que tenemos guías terapéuticas que nos pueden ayudar a poder tener la madurez suficiente de datos de ensayos clínicos de registro que nos sitúan a los mejores agentes a nuestra disposición. Pero también es verdad que las características de los pacientes nos pueden ayudar a ello y, cómo no, y especialmente la experiencia de cada uno de nosotros que nos puede hacer o que nos permite que podamos utilizar un agente mejor que otro basado en lo que es nuestra experiencia. Si nos ceñimos a lo que es una guía terapéutica, tenemos aquí la guía terapéutica que todos conocemos, el NCCN, cada 3-6 meses se está actualizando y donde nos ponen las evidencias y las recomendaciones con evidencias que más se están apoyando un agente con respecto a otro.
Y en este caso, cuando estamos hablando en primera línea de tratamiento, pacientes de intermedio buen pronóstico, vemos que comparten la misma evidencia y recomendación tanto el sunitinib como el pazopanib, como la combinación del bevacizumab y el interferón. Y en los pacientes de mal pronóstico, el tensirulimus es el agente apropiado para estas guías terapéuticas. En resumen, en esta diapositiva vemos que hoy en día, en nuestra práctica clínica diaria, realmente el dilema de los pacientes con intermedio buen pronóstico se sitúa entre utilizar sunitinib, un multiquinasa, o utilizar otro multiquinasa antiangiogénico como el pazopanib. Y en los pacientes de mal pronóstico, realmente el tensirulimus no tiene ninguna alternativa terapéutica, quedando el bevacizumab y la interleuquina con altas dosis como unas estrategias terapéuticas para realmente muy pocos pacientes por las condiciones que acarrean este tipo de tratamiento muy incómodas y muy tóxicas para los pacientes. Hoy en día tenemos resultados terapéuticos de un estudio cara a cara entre el sunitinib y el pazopanib. Todos lo recuerdan, es el estudio COMPAS, muy traído a colación por las disputas porque la sociedad está dividida oncológica entre un criterio de que es un estudio bien diseñado y otros en donde podemos decir que tendrían algunos inconvenientes en su diseño terapéutico. El primer problema que tiene este estudio, que recordemos es un estudio de no inferioridad en donde se pretendía que no hubiese una hazard ratio en el límite superior por encima de 1,25 a favor del pazopanib. En este estudio lo que se hicieron fue recolectar pacientes de un grupo de pacientes con asignación aleatoria para el estudio, pero como no conseguían el número suficiente de eventos, tuvieron que echar mano de un estudio paralelo fase 2 que estaba discurriendo en una población asiática para alcanzar los eventos suficientes. Este es probablemente el primer criterio de inconveniente que podría tener este estudio. El segundo inconveniente de este estudio es que la forma de hacer la estrategia de cómo valorar la toxicidad o la eficacia terapéutica de los estudios, de los agentes estudiados, fue claramente a favor del pazopanib con respecto al sunitinib a la hora de valorar la respuesta y los perfiles de toxicidad. Sea como fuese, el estudio está publicado en el New England y en él se ve que se cumple el objetivo de no inferioridad marcado en una hazard ratio de 1,25. Y por tanto podemos decir que la conclusión es que el pazopanib se mueve en un umbral de no inferior en torno a un 20%, que es como asegurar que podríamos asumir que hay una diferencia entre uno u otro agente de unos 2 meses. Pero cuando estamos analizando que esto tiene que hacerse en todos los estudios, un análisis de los subgrupos de pacientes, bien por intención de tratamiento, bien por protocolo o incluso correctamente hecho en ese subgrupo de pacientes de población asiática que se incluyó para añadir la población suficiente, se ve que la hazard ratio de no inferioridad no se cumple y por tanto crea el dilema de si realmente estamos jugando con un agente que sea inferior o no inferior realmente con respecto al contrincante con el sunitinib. Otro mito que probablemente está en la mente de todos nosotros de pensar que el pazopanib realmente puede ser un agente que sea menos tóxico y mejor tolerado para los pacientes. Este es el estudio real que nos puede dar claramente la cuenta de eso si es verdad o no es verdad. Es el estudio comparativo que compara cara a cara los dos agentes. Y en estos resultados que se publican en este estudio se ve que realmente lo que se ve es que el pazopanib y el sunitinib tienen exactamente el mismo porcentaje de grados 3 y 4 de toxicidades para los pacientes y que realmente las razones por las que se abandona el tratamiento por alguno de los efectos adversos está en detrimento del pazopanib. Hay más porcentaje de pacientes, un 25% con respecto al 19% de pacientes que abandonan el tratamiento por los efectos tóxicos del pazopanib con respecto al sunitinib. Lo que está claro es que los perfiles de toxicidad son distintos en algunos aspectos entre uno y otro. Mientras el sunitinib tiene mayor toxicidad hematológica, vemos que el pazopanib cuenta con una mayor toxicidad hepática que tenemos que conocer a la hora de planificar nuestra estrategia terapéutica. Hasta ahora hemos estado hablando de lo que es la experiencia de estudios pivotales de referencia para la indicación de los agentes. Estamos hablando de poblaciones con criterios de inclusión, con criterios de exclusión y por tanto muy seleccionados. Y estamos hablando de eficacia, pero no estamos hablando de efectividad. Efectividad realmente se confirma cuando un agente se pone en circulación
directamente con una población no seleccionada y realmente vemos ahí cuál es la capacidad de realmente cambiar el futuro de los pacientes en una estrategia nueva que aplicamos a nuestra práctica clínica diaria. Y en este caso con el sunitinib tenemos esta experiencia, es una experiencia publicada con más de 4.000 pacientes por el doctor Gore en un Lancet of Oncology en el 2009, en donde recoge la experiencia de más de 4.000 pacientes con todo tipo de características no seleccionadas, con pacientes de mayores de 65 años de edad, histologías no de célula clara, afectación metastásica del sistema nervioso central, localizaciones metastásicas no de buen pronóstico o incluso afectación del sistema nervioso central. Y en este estudio lo importante es que se confirma que la mediana de supervivencia libre de progresión, que antes habíamos comentado como umbral terapéutico, se confirma en una población no seleccionada. Es decir, estamos hablando de un agente que es efectivo, que confirma que es efectivo en una población no seleccionada. Y algo también muy importante para nuestra experiencia, y es que en una población también no seleccionada, los perfiles de toxicidad que demostraron en los estudios pivotales del sunitinib son exactamente los mismos y no crean mayores toxicidades ni con la acumulación de tratamiento en una población que tenga mejores o peores condiciones de estado general. Por tanto, estamos hablando de un agente que se puede considerar como noble ante la utilización en una población que no está seleccionada y que no está incluida en los estudios de registro. Y también muy importante para ustedes, y es que este mensaje puede ser transmitido claramente a la población mexicana e iberoamericana, porque hay un montón de pacientes que fueron incluidos en este estudio, más de 300 pacientes, en donde se ve que nuevamente se cumple el criterio de eficacia terapéutica y de efectividad con medianas de supervivencia libre de progresión que están por encima de los 12 meses. Quizás este tipo de experiencia, de inconvenientes con el estudio COMPACT y de experiencia de la población no seleccionada haya hecho que la guía terapéutica de la Sociedad Española Oncológica Urogenital sea la que probablemente se delimite mejor y precise mejor lo que son los criterios de indicación con niveles de evidencia y recomendaciones. Y probablemente por lo que antes habíamos comentado, esta guía terapéutica es la que hace distinción entre un nivel de evidencia, uno tanto para el pazopanib como para el sunitinib, pero con un grado de recomendación que está a favor del sunitinib en pacientes que son de intermedio buen pronóstico y de célula clara, y de la cual yo me apunto. Pero seguimos teniendo el problema de si realmente estamos haciendo bien en simplemente catalogar a los pacientes de intermedio buen pronóstico, célula clara y tener la estrategia terapéutica basada en nuestra experiencia clínica o en las guías terapéuticas. Y el doctor Rivera, el profesor Rivera, también hizo mención a lo que podemos considerar como criterios pronósticos y criterios predictivos que nos pueden ayudar a saber qué tipo de tratamiento de agente terapéutico es el mejor para nuestros pacientes. Aquí tenemos una diapositiva de resumen en donde vemos que podemos estar basándonos en lo que es lo clásico, las biopsias del primario, de las metástasis, para tener un dato molecular que nos dirija en la estrategia terapéutica, o lo que es ya más actual, que son las biopsias líquidas, hablar de los SNPs, los polimorfismos circulantes o de las células circulantes, que nos aproximan más a la realidad de cada momento, de cada paciente, para cuando tenemos que decidir qué tipo de tratamiento o estrategia terapéutica podemos hacer como mejor para él. O lo que es más asequible en el día a día, y es que podamos hacer uso de criterios clínicos, radiológicos o tóxicos para que podamos hacer una determinación de lo que realmente puede estar sufriendo o padeciendo un paciente con uno o con otro tipo de tratamiento. Cabe destacar lo que también comentó el profesor Rivera, y es hacer mención de los criterios de GENT modificados con más de 300 pacientes tratados ya con inhibidores de tirosina quinasa, en donde marca nuevamente que hay 3 grupos pronósticos claramente delimitados y en los que hay pacientes de mal pronóstico en donde los inhibidores de tirosina quinasa no son capaces de alcanzar más de 8 meses. Sin embargo, ya vemos que el tensirolimus es el agente que puede llegar a utilizar este tratamiento para conseguir medianas de 11 meses en este tipo de pacientes. Y por tanto, esta
clasificación pronóstica también puede hacernos predecir con qué tipo de pacientes podemos utilizar uno u otro tipo de tratamiento con los mejores resultados terapéuticos, y probablemente el mensaje más importante de esta clasificación pronóstica también pueda ser predictiva para decirnos que probablemente los pacientes de mal pronóstico, como mejor estamos siendo tratados los pacientes o estamos tratando a los pacientes, es con el uso del tensirolimos. También el profesor Rivera hizo mención a polimorfismos, a situaciones moleculares circulantes que nos pueden ayudar a poder estar estableciendo qué tipo de tratamiento es más apropiado para uno o para otro tipo de pacientes. Nosotros hemos publicado algo en este respecto y parece que el polimorfismo en el receptor 3 del factor antiangiogénico, del receptor de crecimiento antiangiogénico, puede marcar una posible resistencia al tratamiento con el sunitinib. Pero esto, obviamente, como también mencionó el profesor, tenemos que confirmarlo. Y últimamente, a punto de publicarse, también hemos visto, y probablemente en relación con el microambiente, que la interleuquina 8, los polimorfismos en la interleuquina 8, están marcando una resistencia al tratamiento bien con sunitinib o con el pazopanib también, pero repito que esto tiene que confirmarse de una forma prospectiva con estudios que lo puedan aseverar y que puedan ser los que nos indiquen qué tipo de tratamiento u otro tenemos que hacer en nuestros pacientes. En esta línea, el SOGUT español, el grupo genitourinario español, hizo también una información añadida a este respecto en cómo buscar pacientes que podemos considerar como de grandes respondedores o largos supervivientes con el tratamiento del sunitinib. Son más de 100 pacientes que están incluidos en este tipo de valoración, quienes han vivido más tiempo, quienes han vivido menos tiempo, y en este estudio lo que primero se ve es que los que se relacionan con mejores resultados terapéuticos en mayor supervivencia son lo que antes habíamos comentado, simplemente la aplicación de los criterios de GEN de intermedio, buen y mal pronóstico. Y también hemos visto que hay una posible relación con la vía Notch para saber qué es la que se puede relacionar con los mejores resultados terapéuticos con el tratamiento del sunitinib. Pero curiosamente volvemos otra vez a lo mismo. Los pacientes que realmente se pueden considerar como de buen pronóstico porque van a vivir mucho tiempo, que son de largos supervivientes, son los que se pueden considerar o que se pueden confirmar o que se pueden ver con una aplicación bien sencilla de lo que es el perfil de toxicidad que tienen estos pacientes. En este estudio del Schlong, el doctor Puertas lo que ha hecho es ver que los pacientes que producen o desarrollan con el sunitinib un hipotiroidismo o una hipertensión son aquellos que van a conseguir una mayor supervivencia y se pueden considerar como largos supervivientes. Y en este momento es cuando ya podemos un poco aplicar lo que es el concepto de cómo podemos maximizar nuestra estrategia terapéutica. Y probablemente ni más ni menos que pasa porque podamos estar utilizando la dosis adecuada, el esquema adecuado con los pacientes concretos para mantenerlo en el tiempo, el máximo tiempo posible, tratando de estar interactuando con el paciente, con la prevención y el tratamiento de los efectos secundarios que pueden estar relacionados con los agentes que estemos utilizando. Esta es una diapositiva resumen de los tipos de toxicidades que podemos estar viendo en nuestra práctica clínica diaria con la utilización de los agentes antiangiogénicos. Como todos conocemos, son efectos tóxicos de clase, en donde unos están más presentes que otros dependiendo del tipo de agente que estamos utilizando. Por ejemplo, el sunitinib tiene mayor toxicidad hematológica que el resto de los inhibidores tirosinquinasa que conocemos. El sorafenib, por el contrario, tiene mayor toxicidad de síndrome palmoplantar o de diarrea. El pazopanib tiene mayor toxicidad hepática. Y los agentes como el everolimus o como el tensirolimos, inhibidores de la vía mTOR, tienen mayor toxicidad pulmonar o una toxicidad metabólica como producción de hiperglucemias o una toxicidad hematológica como la producción de anemia. Lo importante es que ahora tenemos información para que podamos estar elucubrando que aquellos pacientes que hacen algún tipo de tumor, de toxicidad, son los que van a tener los mejores resultados terapéuticos. E incluso hay un estudio que analiza
los perfiles de toxicidad de los pacientes y lo relaciona con otras multivariantes en el caso del sunitinib, y se ve que los pacientes que consiguen los mejores resultados terapéuticos son aquellos que relacionan con una toxicidad como el síndrome de fatiga, el síndrome palmoplantar o el desarrollo de la hipertensión. O lo que es lo mismo probablemente es trasladar algo tan rudimentario como ver el perfil de toxicidad que tienen los pacientes, nuestros pacientes, con simplemente relacionarlo con que hemos conseguido tener valores plasmáticos suficientemente altos como para que el paciente pueda expresarlo como algún tipo de toxicidad, algún perfil de toxicidad, pero asegurándonos que de esta manera estamos actuando contra el tumor y estamos haciendo daño también contra el tumor. De tal manera que se ve que con el sunitinib las concentraciones plasmáticas, cuanto más altas, están relacionadas con mejores resultados terapéuticos en supervivencia libre de progresión y también en supervivencia global. Pero este no es el único agente en donde se ha probado este tipo de concepto, porque el pazopanib también se ve que las concentraciones plasmáticas del pazopanib están relacionadas con mejores resultados terapéuticos. Cuanto mayor concentración plasmática, mejor resultado terapéutico con el pazopanib en términos de supervivencia libre de progresión, pero curiosamente también se está relacionando con un mayor perfil de toxicidad. Por tanto, en este momento la disyuntiva está en que escojamos un tratamiento que no sea tóxico para el paciente, que sea fácil de administrar sin perfiles de toxicidad, y probablemente nos estemos equivocando, o realmente tengamos el concepto de que hay que luchar fuerte, hay que conocer un agente y tengamos que ver que podamos modular un tipo concreto de toxicidad, porque es lo que nos está asegurando de una forma indirecta que el paciente tiene concentraciones plasmáticas suficientes para que podamos estar resultando con los mejores resultados terapéuticos o consiguiendo los mejores resultados terapéuticos para nuestros pacientes. Está claro que cuanto más tiempo estemos manteniendo el agente y la dosificación adecuada del paciente, estamos consiguiendo los mejores resultados terapéuticos. Y este es un estudio retrospectivo del sunitinib, en donde el estudio de registro se ve que los pacientes, cuanto más tiempo están en contacto con este tratamiento del sunitinib, consiguen mejores resultados terapéuticos en términos de respuestas objetivas. Pero también en estudio retrospectivo, en el estudio pivotal fase 3 o en el estudio fase 2 del sunitinib, se ve que los pacientes que mantienen el mayor tiempo posible el tratamiento con el sunitinib, e incluso con modificaciones de las dosis, tienen los reflejos en los mejores resultados terapéuticos en supervivencia libre de progresión y supervivencia global, con respecto a aquellos pacientes que han estado poco tiempo con el tratamiento o que no han hecho ninguna modificación de dosis. Mayor tiempo de exposición al fármaco probablemente nos dé tiempo a que hagamos modificaciones de las dosis y esto nos permita mantenerlo en el tiempo y consigamos modular la dosis adecuada para el paciente para que podamos estar consiguiendo los mejores resultados terapéuticos, sencillamente porque tenemos la exposición adecuada, el tiempo suficiente y adecuado para conseguir los mejores resultados en nuestros pacientes. Otra cosa que anteriormente desconocíamos y era el concepto de que con los inhibidores de tirosina quinasa por sí solos no éramos capaces de conseguir respuestas completas. Esto es un concepto que se ha quedado atrás después de esta publicación de un estudio con más de 60 pacientes tratados en la mayoría de los casos con sunitinib y en donde se ve que solamente con el agente se pueden conseguir respuestas completas, incluso más con ayuda de unas cirugías de rescate. Pero lo que es muy importante también es que este estudio nos manda el mensaje que las respuestas completas mantenidas en el tiempo se consiguen con aquellos pacientes que se mantienen después de conseguir la respuesta completa con el tratamiento del sunitinib, sin interrupción del tratamiento con el sunitinib. Y todos nos preguntamos cómo podemos hacer esto, cómo podemos intentar mejorar el perfil de toxicidad y el mantenimiento de la dosis en el caso del sunitinib para que podamos conseguir esos resultados que antes habíamos comentado. Ha habido varios intentos de una forma prospectiva por el estudio EFET, en donde se compara el esquema estándar del sunitinib, 50 miligramos diario, 4 semanas, seguido de 2 semanas de descanso, con respecto a un tratamiento alternativo, un esquema alternativo con 37,5 miligramos sin descanso del sunitinib. Y este estudio, como todos recuerdan, no es un estudio de comparación, sino de perfil de toxicidad. Lo que se ve es que realmente el perfil de toxicidad no cambia prácticamente, son iguales de tóxicos o de tolerables el tratamiento bien con 50, 4 y 2 de descanso o 37,5 continuos sin descanso.
pero lo que sí parece es que hay una tendencia a que se pueden conseguir mejores resultados terapéuticos con el esquema que mantiene 50 desde el inicio, 4 semanas y 2 de descanso, con lo cual el concepto y el mensaje probablemente es que siempre tendríamos que empezar con 50 miligramos en nuestros pacientes. En el ASCO de este año apareció este estudio, el Rainbow. Es un estudio retrospectivo con 208 pacientes en donde se analiza qué es lo que ha pasado con aquellos pacientes que empiezan con 50 miligramos estándar del sunitinib, pero se cambia por perfil de toxicidad a un esquema innovador de 2 semanas de tratamiento con 50 miligramos y 1 semana de descanso, y se compara con aquellos pacientes que de inicio empiezan con un tratamiento de 50 miligramos, 2 semanas descansando 1 semana. Y en este estudio lo que se ha visto realmente es que ese cambio de esquema terapéutico de 4-2 a 2-1, lo que se consigue es que claramente y drásticamente el perfil de toxicidad cambia con nuestros pacientes, pero lo que es muy importante es que lo permite mantener el tiempo más que con el esquema estándar, y se ve que se puede conseguir unos mejores resultados terapéuticos en términos de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, incluso con respecto al esquema que inicialmente se empieza con 50 2 semanas, 1 de descanso. Y por tanto, el concepto de este estudio es que, concatenado con el anterior, es que debemos empezar con 50 diario, 4 semanas y 2 de descanso, y vayamos luego perfilando a los pacientes que lo pueden tolerar o que pueden no tolerarlo, y en ese momento es cuando, en vez de reducir la dosis, tendríamos que cambiar de estrategia terapéutica y poner 50 miligramos diario, 2 semanas seguidas de 1 de descanso, que como todos saben es a partir de la 12ª semana, del 14º día, la segunda semana, cuando los pacientes empiezan a tener algún tipo de problema. Y en la ESMO de este año, un grupo escandinavo ha presentado algo todavía mucho más, digamos que provocador, y es una forma con más de 50 pacientes de cómo vamos a titular la dosis adecuada para cada uno de nuestros pacientes, haciendo ver al paciente semanalmente y rigiéndonos la estrategia del esquema y la dosis de tratamiento que utilizamos, dependiendo de si tienen toxicidad por debajo de 1 o por encima de 2 o por encima de 3. Y en este estudio lo que se ve es que, curiosamente, aunque no nos parezca real, hay un 20% de pacientes en donde se puede incrementar la dosis del sunitinib. Y que, curiosamente, siguiendo esta estrategia de perfilar personalizadamente la dosis para cada uno de nuestros pacientes, lo que podemos conseguir es que alcancemos respuestas objetivas que están por encima del 55% o estabilizaciones de la enfermedad de hasta el 90%, muy por encima de lo que hasta ahora estaban publicándose con esquemas convencionales en los estudios de registro del sunitinib. Por tanto, una nueva aproximación, un nuevo concepto para poder utilizar de una forma adecuada al sunitinib en nuestros pacientes. Pero no solamente es el sunitinib, obviamente, el que está influyendo en esas medianas de supervivencia que antes habíamos comentado, sino que, como vimos, hay hasta 7 agentes que podemos estar utilizando en nuestra práctica clínica diaria, y también, como estuvo haciendo referencia el profesor Rivera, de qué manera podemos estar concatenando las primeras, segundas e incluso hasta terceras líneas de tratamiento. Y probablemente en esa sabiduría es en donde podemos también tener referencia a por qué hemos conseguido tanto en tan poco tiempo en el tratamiento del carcinoma de riñón. Lo que está claro es que con la experiencia de los inhibidores de tirosinasa quinasa hemos tenido o hemos adquirido otro concepto, el concepto de lo que es una resistencia intrínseca, aquellos pacientes que no van a responder nunca y que en menos de 3 meses progresan nuestro tratamiento, y lo que es una resistencia adquirida o evasiva, que son los que pueden estar con el tratamiento de inhibidor de tirosinasa quinasa en primera línea hasta 6 meses, y a partir de los 6 meses pueden estar haciendo progresión, una progresión temprana o una progresión más diferida por encima de los 12 meses. Y probablemente en este concepto tenemos que pensar que lo que nos están diciendo es que realmente volvemos un poco a lo que fue la introducción de esta conversación. El 85% de los pacientes con un carcinoma de riñón de célula clara están utilizando la vía proangiogénica, pero hay un 15% de personas que no van a tener esa vía proangiogénica activada y que tenemos que buscar otro tipo de resultado terapéutico o de opción terapéutica. Y otro grupo de pacientes, el 85%, que de una forma progresiva y a medida que vamos utilizando los antiogénicos van a hacer o van a desarrollar medidas o situaciones de escape.
¿Cuáles son estas situaciones de escape que ya más o menos nos estamos dando cuenta porque ya vemos que la interleuquina 8 lleva camino de ser un factor predictor de respuesta? Pues sencillamente el microambiente que está relacionado con lo que es la inmunidad. Y cada vez vamos conociendo más de lo que es la inmunidad específica, no la inespecífica que antes estábamos utilizando con los interferones y con las interleuquinas. Pero también puede ser que tengamos una resistencia intrínseca o adquirida porque sencillamente haya una parte de estas transmisiones de señal, que es la vía angiogénica o proangiogénica, que está un poquito más abajo, aguas abajo, probablemente el PIK3 o la vía mTOR, y que probablemente sean los razonamientos teóricos que nos puedan llevar a poder desenganchar este tapón que hoy en día tenemos. Sea como fuese hoy en día, lo que es la evidencia clínica y científica la tenemos basada en 5 estudios que nos están analizando de qué manera podemos estar haciendo las mejores secuencias de tratamiento o qué tipos de segundas líneas de tratamiento tenemos a nuestra disposición, si es con un inhibidor tirosinquinasa o con un inhibidor de la vía mTOR. Vamos a empezar con datos que ya nos han ayudado claramente a establecer cuál es la mejor estrategia entre la primera y la segunda línea en lo que es la secuencia de tratamiento. Saber si podemos empezar por una vía mTOR inhibidora o por una vía proangiogénica anti-VEGF. Y en este caso tenemos el estudio RECORD-3 que ha hecho una evaluación de lo cual es la secuencia mejor entre empezar con everolimus como un mTOR y seguir con el sunitinib, o a la inversa, empezar con el sunitinib como un anti-VEGF y seguir con el everolimus en segunda línea de tratamiento. Sabiendo que este es un estudio diseñado de no inferioridad, marcando que podría ser positivo este estudio si se hubiese demostrado que la hazard ratio estuviese por debajo de 0.1 en el caso del esquema de everolimus seguido del sunitinib. Y este estudio, el estudio RECORD-3, nos da claramente la confirmación de que no es correcto empezar el tratamiento en los pacientes con carcinoma de riñón avanzado por la vía mTOR de everolimus, porque vamos a penalizar a los pacientes en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Porque vemos que los que empiezan con sunitinib y siguen con sorafenib tienen como mínimo en medianas de supervivencia libre de progresión más de 5 meses de ventaja y con medianas de supervivencia global más de 10 meses de ventaja con respecto a lo que es empezar con el everolimus. Por tanto, está claro que el concepto es empezar con un anti-VEGF y en concreto con el sunitinib en base a este estudio que nos da esta información. Este estudio estaba basado fundamentalmente en pacientes que eran de célula clara. Y en el ASCO de este año vimos que hay un estudio parecido con una asignación aleatoria en donde comparaban el everolimus y el sunitinib en su secuencia de actuación en primera y en segunda línea, pero exclusivamente en pacientes no de célula clara. Menor número de pacientes, pero el mismo, digamos, que significado en el mensaje que daba este estudio. Y es que los pacientes que empiezan con el sunitinib van mejor que empezar con el everolimus, incluso en la población de célula no clara. Tenemos claro que lo mejor que podemos hacer es empezar con un inhibidor tirosinquinasa, un TKI, y ahora tenemos que saber si tenemos que empezar bien con sunitinib o con otro antiangiogénico anti-VEGF. Hoy en día tenemos para nosotros el resultado de un estudio que es el SWITCH, que ha analizado también este tipo de estrategia terapéutica, en donde se comparaba la secuencia de empezar con sunitinib y seguir con sorafenib en la segunda línea de tratamiento, o empezar con sorafenib y seguir con sunitinib en la segunda línea de tratamiento. La diferencia con el RECORD-3 es que este estudio era un estudio de superioridad y analizaba cuál de estas dos secuencias era mejor al final de la progresión a la segunda línea de tratamiento. Y como era un estudio de superioridad, lo que se vio es que no se cumple el criterio. Y lo que se ve es que tanto en primera como en segunda línea de tratamiento, el sunitinib se está confirmando como un agente multiquinasa antiangiogénico de mayor poder en términos de supervivencia libre de progresión, tanto en primera como en segunda línea de tratamiento, con respecto al sorafenib, y por tanto afirma aún más que el sunitinib debe ser la línea de tratamiento inicial que podemos utilizar en estos grupos de pacientes. Hasta ahora hemos estado hablando de lo que es la mejor secuencia de tratamiento y parece que está claro que es empezar con anti-VEGF y en concreto con el sunitinib porque no tiene, digamos que, un contrincante que lo haya confirmado que sea al menos superior o igual a él. Ahora de lo que estamos hablando es si realmente tenemos una segunda línea de tratamiento
adecuada y concreta, y al hablar de una segunda línea de tratamiento es decir, si realmente después de un ITK, un anti-VEG ITK o TKI, tenemos que seguir con un anti-VEG o tenemos que cambiar de estrategia terapéutica y de target y emplear un inhibidor de la vía mTOR. En este caso tenemos 3 estudios. El primero de ellos es el estudio RECORD 1, en donde se compara, es el primero de todos ellos, el everolimus como vía mTOR con respecto a un placebo en pacientes que previamente habían sido tratados con antiangiogénicos. No importaba que fuese segunda o tercera línea de tratamiento. El objetivo primario de este estudio se cumple en supervivencia libre de progresión porque dobla la supervivencia libre de progresión el everolimus con respecto al placebo. Aunque vemos en esta diapositiva que los mejores resultados terapéuticos, que son globales de 5 meses, se los lleva en aquellos pacientes que previamente habían sido tratados con el sorafenib. El inconveniente de este estudio es que, como todos sabemos, es un estudio que no es un estudio claro y puro en segunda línea de tratamiento porque solamente un 21% de los pacientes estaban en segunda línea de tratamiento. La mayoría, el 79%, lo hacía en tercera o incluso en cuarta línea de tratamiento. El estudio realmente puro en donde nosotros participamos en nuestro hospital es el estudio INTORSEC, que compara de forma pura a aquellos pacientes que en primera línea progresan al sunitinib y compara un mTOR como el tensilumimus con un multiquinasa anti-VEG como el sorafenib. Y en este estudio lo que se ve es que realmente no hay una superioridad de la vía mTOR, que era lo que se disponía de confirmar en este estudio, sino que hay un empate técnico entre un anti-VEG y un anti-mTOR, en torno a una mediana de supervivencia libre de progresión de 4 meses y, por tanto, esto parece que ya estaba empezando a aclarar que no había sustancialmente ninguna diferencia entre uno u otro. El estudio también ASIS hace esta referencia, pero en este caso está comparando en segunda línea de tratamiento a un grupo de pacientes que han sido tratados previamente con o bien un inhibidor tirosinquinasa o bien una proporción de un 30% a citoquinas. Es un estudio en segunda línea, pero no puro en el sentido de que todos los pacientes habían estado en progresión previamente al sunitinib. Solamente el 55% de los pacientes habían progresado al sunitinib y el resto, el 33%, a citoquinas en primera línea de tratamiento y lo que quedaba a otro tipo de antiangiogénicos. Y en este estudio lo que se hacía era comparar un anti-VEG muy puro como el axitinib con un anti-VEG multiquinasa no tan puro anti-VEG como fuese o como era en este caso el sorafenib. En este estudio lo que se vio es que se cumple el objetivo primario del mismo y es que mejora la supervivencia libre de progresión claramente el axitinib con respecto al sorafenib en términos de supervivencia libre de progresión, 6 meses con respecto a 4 meses, y que incluso si cogemos ese 50% de pacientes que previamente habían sido tratados con sunitinib, la secuencia de sunitinib-axitinib es mejor que la secuencia de sunitinib-sorafenib porque consigue nuevamente una significativa ventaja con respecto al sorafenib de en torno a una hazard ratio de 0,77. Y esta ventaja se confirma y se acentúa en términos de que no importa ni el tipo de respuesta previamente que habían hecho los pacientes a la primera línea de tratamiento, responden igual los pacientes que previamente habían hecho respuesta o progresión o en el tiempo de duración de la expansión de tratamiento que previamente habían hecho con el sunitinib. No importa que estuviesen menos de 3 meses o 6 meses o más de 6 meses. Lo que se ve claramente es que el axitinib es superior al sorafenib en este grupo de pacientes previamente tratados con el sunitinib y que no tiene resistencia cruzada como antes habíamos visto. No importa que hayan sido 3 o más meses los que previamente habían sido tratados los pacientes con el sunitinib o el tipo de respuesta que habían hecho previamente al sunitinib o incluso progresión. Esta es una diapositiva resumen de lo que en estos 3 tipos de tratamientos o estudios se pueden considerar como los resultados de evidencia científica de eficacia terapéutica. Y en este grupo de pacientes que exclusivamente fueron tratados en primera línea con el sunitinib. Y lo que vemos en esta gráfica de resumen, que no es un estudio comparativo, sino de resumen, lo que vemos es que entre el tensilulimus, el sorafenib y el axitinib y el everolimus, probablemente el axitinib está ofreciéndonos en la secuencia sunitinib-axitinib los mejores resultados terapéuticos en términos de respuestas objetivas, supervivencia libre de progresión
pero llama la atención que el que mejor mediana de supervivencia global está observándose es el estudio del Intersect con el sorafenib. Y probablemente esa fue una causa o es una causa para que muchos piensen que está indicándonos que la secuencia un inhibidor tirosinquinasa seguido de una vía mTOR, en este caso con el tensirolimus, pueda ser perjudicial para los pacientes porque consiguen los peores resultados terapéuticos en términos de supervivencia global. Este es un dato retrospectivo en donde se ve varias publicaciones en donde se analiza cuál es la mejor secuencia de tratamiento, si un TKI seguido de otro TKI o de un TKI seguido de un inhibidor de la vía mTOR. Y en todos ellos tenemos la misma sensación, la misma impresión de que la mejor secuencia de tratamiento se consigue con la vía de TKI seguido de otra TKI con respecto a una vía TKI seguido de una vía mTOR. Y nuestra experiencia también lo confirma. Este es un estudio que hemos hecho referencia en la ASCO Geniturinario del año pasado, en donde vemos una experiencia de más de 100 pacientes tratados con sunitinib en primera línea de tratamiento y donde vemos que tenemos las medianas de supervivencia global que hoy en día tenemos como razonables, 30 a 32 meses de supervivencia. Pero lo más importante es que el estudio nos ha permitido analizar ¿cuál fue la mejor secuencia de tratamiento? Si sunitinib seguido de axitinib, porque tuvimos la experiencia del uso expandido con axitinib, o la secuencia de sunitinib seguido con everolimus, que también tuvimos la experiencia del uso expandido del everolimus. Y lo que vemos en nuestro estudio es que la mejor secuencia en términos de supervivencia global y supervivencia libre progresión es la que sigue sunitinib seguido de axitinib con respecto al sunitinib seguido del everolimus. Pero esto no acaba aquí. También el profesor Samuel Rivera dio referencia a ello. Hoy en día tenemos técnicamente capacidad para pensar que hay hasta terceras líneas de tratamiento, pero no por estudios retrospectivos, sino por estudios prospectivos. Y por tanto, la ecuación se complica aún más. Y ya no es una cuestión de seguir una secuencia TKI o TKI mTOR, sino la ecuación hoy en día tiene que ser la secuencia TKI mTOR o TKI mTOR TKI. Y en esto tenemos ya que darnos cuenta de que tenemos información que nos pueden permitir dar una respuesta a esta pregunta. Este es un estudio retrospectivo de la Covelli, un grupo italiano, con más de 2.000 pacientes tratados, de los cuales 280, un 13%, tuvieron capacidad de recibir hasta 3 líneas de tratamiento con inhibidor tirosinquinasa o una vía mTOR. Y lo que vieron es que nuevamente se confirma que en esta secuencia de 3 líneas de tratamiento, la mejor secuencia es la secuencia TKI mTOR con respecto a la secuencia TKI mTOR TKI. Incluso tenemos datos del resultado del estudio RECORD 1, un estudio comparativo, como antes recordan que lo habíamos nombrado, porque la mayoría de los pacientes que recibieron everolimus lo hicieron en tercera línea de tratamiento con respecto al placebo. Y en este caso lo que se ve es que el everolimus funciona en tercera línea de tratamiento después de una secuencia TKI mTOR, porque está ofreciendo los mismos resultados terapéuticos en supervivencia libre progresión que lo que conseguíamos en segunda línea. 4 meses de tratamiento, 4 meses de supervivencia libre progresión, con lo cual está realzando el papel del everolimus, pero especialmente por una tercera línea de tratamiento y concretamente con la secuencia TKI mTOR. Tenemos más información. El profesor Samuel también dio referencia al estudio GOLD, que nosotros hemos participado también intensamente desde nuestra institución. Este es un estudio con asignación aleatoria estrictamente diseñado para contestar la pregunta de si había una tercera línea o si hay una tercera línea de tratamiento real para nuestros pacientes. Y sobre todo en base también a lo que decía el profesor Rivera, de una alteración molecular relacionada con el receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos, que parece que es una vía de escape de los pacientes que previamente habían sido tratados o son tratados de antiangiogénicos, con una vía antiangiogénica. Este estudio se compara el sorafenib con el dovitinib, que es un multiquinasa que bloquea el receptor de crecimiento del factor de crecimiento de los fibroblastos, pero la mayoría de los pacientes habían seguido una secuencia de sunitinib en el 90% de los pacientes en primera línea de tratamiento, en el 90% de los pacientes
en segunda línea de tratamiento habían recibido everolimus y en ese momento, cuando progresaban, se hacía la asignación aleatoria o bien al sorafenib o bien al dovitinib como agentes multiquinasa, como antes les había comentado. Y en este estudio lo que se ve es que estamos nuevamente en los mismos resultados terapéuticos que estamos hablando de que se consiguió con el récord 1 con el everolimus. Estamos viendo que en tercera línea de tratamiento, con una secuencia TKI, mTOR, TKI, tanto el sorafenib como el dovitinib como multiquinasa, están ofreciendo medianas de supervivencia libre de progresión cercanas a los 4 meses y supervivencias globales cercanas a los 12 meses. Por tanto, incluso tenemos una capacidad por estudios con asignación aleatoria y por estudios retrospectivos de pensar que un multiquinasa en tercera línea de tratamiento o un mTOR en tercera línea de tratamiento son capaces de otorgar a nuestros pacientes medianas de supervivencia de 4 meses. Pero lo más, digamos que, provocador es lo que nos dieron a entender en la ESMO de este año en Madrid, un grupo con más de 50 pacientes tratados con sunitinib en tercera, cuarta, incluso quinta línea de tratamiento, con un concepto de lo que es el Red Challenge. Y lo que se ve es que incluso el sunitinib en estas líneas de tratamiento de tercera o más líneas de tratamiento es capaz de otorgar a nuestros pacientes, ojo que es un estudio no prospectivo, que no es un estudio con asignación aleatoria, pero es capaz de decir que podemos conseguir medianas de supervivencia libre de progresión de hasta 7 meses en nuestros pacientes independientemente de lo que haya sido previamente lo utilizado. Es decir, hay como una especie de lavado de los receptores que hacen volver otra vez a ser sensible al tratamiento con el sunitinib. Y esto probablemente es lo que influye en la guía terapéutica, la última guía terapéutica que les enseño en mi exposición de hoy, que es la última actualización de la guía de la ESMO europea, en donde se ve que, curiosamente, en segunda línea de tratamiento, la mayor evidencia se da para el axitinib tras un tratamiento con inhibidor tirosinquinasa o tras una citoquina. Y, curiosamente, el everolimus comparte una evidencia terapéutica categoría 2, tanto en segunda como en tercera línea de tratamiento. Por tanto, va en la línea de lo que antes habíamos comentado. Pero algo también muy importante, y es que tenemos segundas, tenemos terceras líneas de tratamiento, pero hay que recordar este dato que nos ofrece GEN de una forma retrospectiva, y es que independientemente de las líneas de tratamiento que damos a nuestros pacientes, lo que parece claro es que si acertamos en la primera línea de tratamiento, si acertamos en concreto con el sunitinib y los pacientes responden al sunitinib, eso va a tener una repercusión inmediata o clara y definitiva en lo que va a pasar en la supervivencia global de nuestros pacientes. Y este es el dato, el escenario que hoy conocemos para nuestros pacientes con un carcinoma de riñón. Y es la mediana de supervivencia que al inicio de mi charla daba con citoquinas de 13 meses y donde hemos llegado hasta ahora, que ya son hasta 13 meses tras la incorporación de los inhibidores tirosinquinasa. Pero si desglosamos esta diapositiva, vemos que ese umbral terapéutico que hoy tenemos que alcanzar con medianas de supervivencia de 32 meses claramente está influenciado con datos que son datos de estudios con asignación aleatoria, con estudios de registro, en donde se ve que todos ellos, en la mayoría, por no decir en la totalidad, la base en donde se está otorgando nuestra experiencia terapéutica está en empezar con el sunitinib como la piedra angular. Y que en esa secuencia, que pueden llegar hasta 3 líneas de tratamiento, estamos viendo cómo progresivamente estamos alcanzando medianas de supervivencia libre de progresión mayores y que nos permiten llegar a las supervivencias globales que hoy en día tenemos. Para concluir, me gustaría perfilar ya lo que creo que es evidente y fundamental en mi charla, y es darle la categoría de que el sunitinib hoy en día podemos considerarlo como el agente que cuenta con los datos más robustos, tanto en eficacia como en efectividad, en términos de supervivencia para los pacientes que son considerados de intermedio o buen pronóstico con célula clara con carcinoma de riñón. Y que seguro el tensirolimos no tiene ningún comparador hoy en día como contrincante para aquellos pacientes que podemos considerarlos como de mal pronóstico.
Cuando hablamos de segundas líneas de tratamiento, tenemos que hablar que el axitinib hoy en día nos está ofreciendo los mejores resultados terapéuticos en términos de supervivencia libre de progresión, en tasas de respuestas objetivas, tanto en pacientes que previamente han sido tratados con citoquinas o que previamente habían sido tratados con el sunitinib. Y que el everolimus evidentemente tiene su papel, otorgamos su papel, pero especialmente en aquellos pacientes en tercera línea de tratamiento o que han sido previamente tratados con sorafenib o que arrastran un perfil de toxicidad de clase con hidroxitinasa que nos evite continuar con otro hidroxitinasa. Y que no debemos olvidar nunca que la tercera línea de tratamiento está ya presente en nuestra práctica clínica diaria y que esto nos ayuda o nos obliga, mejor dicho, a tener que pensar en una estrategia terapéutica de secuencia de TKI-TKI-mTOR o TKI-mTOR-TKI. Y que de cualquier forma, y hagamos lo que hagamos, los mejores resultados terapéuticos, bien con sunitinib o con cualquier agente que queramos elegir como la estrategia terapéutica para nuestros pacientes como la mejor, va a ser conseguida especialmente por una interactuación con el paciente, sabiendo prevenir y tratar los efectos secundarios para que nos permita mantener la dosificación y el esquema adecuado el mayor tiempo posible, que es lo que realmente nos va a asegurar los mejores resultados terapéuticos. Y que la experiencia que hoy en día tenemos en esta estrategia terapéutica de secuencias terapéuticas, todo basa en la piedra angular de que el mejor inicio de todo ello es con sunitinib. Muchas gracias por su tiempo y la atención prestada. Sí, muchas gracias, Emilio. Pues bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. Gracias, Emilio, por la presentación. Me parece muy clara, muy objetiva, muy precisa. Sé que resulta complicado, costoso, tóxico, pero no sé si existe algún estudio controlado o bien diseñado que pueda combinar el TKI y el mTOR. Hay reportes pequeños, pero no conozco ningún estudio controlado y en todo caso, si lo hay, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hay un estudio que es el estudio BEST, ¿no? Como recordáis, que está ya combinando agentes que son mTOR, como el temsirolimus, con otros agentes que son multiquinasa o antiangiogénicos puros, como son el bevacizumab o el sorafenib. Y lo que se ve es que realmente estamos en el umbral terapéutico de los 8 a 11 meses de media de supervivencia y la toxicidad se multiplica por 5. Y por tanto, esto yo creo que es algo que nos está, digamos que, retirando de lo que son combinaciones para poder conseguir resolver el problema de la resistencia intrínseca que pueda producirse, ¿no? Y también el estudio RECORD 2, que está haciendo este mismo tipo de locuración, everolimus más bevacizumab, con respecto a bevacizumab más interferón como esquema convencional, y que está exactamente en lo mismo, 9 meses de mediana de supervivencia libre de progresión, como os demostré en una diapositiva, con mayor toxicidad, y el INTORAC lo mismo exactamente, y en este caso bevacizumab más temsirolimus. Es decir que probablemente la combinación de un mTOR más un monoquinasa antiangiogénico o multiquinasa lo único que nos hace es incrementar la toxicidad sin que nos permita el mantener o estar utilizando las dosis adecuadas, ¿no? Imaginaros con una multiquinasa tan potente como el sunitinib, ¿no? Que el concepto realmente que tenemos, o que yo tengo al menos cuando estoy hablando del sunitinib, es que es una multiquinasa que está exprimida al máximo. Estamos hablando de la dosis que, como visteis en este estudio que hemos presentado en el estudio escandinavo, que buscaban la intensidad de dosis, el 20% de la gente puede subir la dosis, pero el 50% de la gente tienes que estar modificando el esquema y tienes que estar buscando una dosis para cada paciente, solamente el 20%. Es decir, que el sunitinib, una palabra, es un agente muy estrujado que por lo menos a 50 es muy difícil de combinar, por no decir imposible, y que probablemente el grueso de mi charla ya visteis que estaba basado fundamentalmente en mantener como sea de inicio el esquema de 50, ¿no? La dosis de 50 yo creo que es mágica, y a partir de ahí perfilar a cada paciente con su forma de poder asumir esa dosificación. Y tenemos ahora ya varias vías de escapatoria, porque este esquema
parece que es muy prometedor el esquema de 2 semanas de tratamiento de 50, interrumpir el tratamiento, darle una semana de descanso al paciente, parece que es como si dijésemos la forma de poder aplicar una intensidad de dosis suficiente para que el tumor tenga, digamos, que sufrimiento con el tratamiento y evitar que el paciente tenga una toxicidad acumulada que ya visteis que en la mayoría de los casos empieza a partir del día 14, ¿no? Es como darle el break realmente cuando empieza a tener problemas y no esperar a 4 semanas que estás acumulando una toxicidad y luego darle 2 semanas de descanso, que curiosamente es cuando tú ves que en algunos casos, yo creo que todos tenemos algún tipo de experiencia en este sentido, las 2 semanas de tratamiento, las 2 semanas de descanso con el sometido lo que conduce es que algunas veces hay un rebrote de la enfermedad, ¿no? Así que yo creo que esto es lo que nos hace pensar que para mí personalmente es mejor un agente único y utilizado de la forma que nos permita mantener el máximo tiempo posible la dosis inicial de 50. Ese es el objetivo, el target inicial. Gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería comentarle la situación que ahora enfrentamos con las nuevas moléculas en el cáncer renal metastásico. Por ejemplo, ha quedado claro que sunitinib es nuestra primera opción. Aquí el dilema es, cuando tú logras una buena respuesta, dice por decir, por ejemplo, tomográficamente, tienes más de un sitio de actividad tumoral y solo te queda un solo sitio con una buena respuesta. Es decir, ¿qué hacer con el paciente? ¿Suspender tratamiento, mantenerlo hasta toxicidad, hasta progresión, o suspenderlo porque lograste una buena respuesta? Yo creo que es analizar el paciente nuevamente. Tenemos que interactuar con el paciente. Supongámonos que es un paciente joven, sin comorbilidad y que hemos apostado fuerte, ¿no? No es ese grupo de pacientes que también el profesor Samuel Rivera lo comentó. Hay un grupo de pacientes que no tenemos por qué empezar de mano, ¿no? Tiene poca carga tumoral, edad avanzada, comorbilidad. Pero supongamos todo lo contrario, una persona que tenemos ganas de luchar por ello, porque realmente los mejores resultados terapéuticos están con una actitud activa e incluso, yo me atrevería a decir, hasta agresiva. 2 tipos de situaciones. Una persona con comorbilidad, yo lo que creo es que tengamos que interactuar y que podamos estar hablando de lo que es la calidad de vida, porque ese es el objetivo. Pero si tenemos un paciente que sus condiciones, su edad nos lo permiten luchar hasta el máximo, si una persona consigue una buena respuesta, mi actitud es ir a hacer una R0, una cirugía que pueda eliminar lo que pueda ser un residuo de una resistencia para el futuro. Ese sería el argumento. E incluso si lo podemos conseguir y hacemos un R0, ya vieron ese ejemplo de un estudio con más de 60 pacientes en donde se ve que los pacientes que después de incluso conseguir un R0 con cirugía o incluso una respuesta completa con el sunitinib o con un antiangiogénico, el mantenerlo en el tiempo con una dosificación que no le perjudique en su calidad de vida, que pueda convivir con ello, lo que va a hacer es que va a estar el mayor tiempo posible sin que haya una recidiva de la enfermedad. Y quién sabe, probablemente ese es el camino para poder tener un largo respondedor en completa, que significa una mayor supervivencia y, ¿por qué no?, un paciente que está en curación. Así que ese es el tipo de mensaje para los pacientes que uno tiene ganas de luchar por él porque está en condiciones de hacerlo, y para otro tipo de pacientes que tenemos que conjugar pues la comorbilidad, los efectos secundarios, pues obviamente la alternativa, porque no hay una evidencia clara y científica, probablemente sería el poder esperar y descansar. Pero nunca sin olvidar que hay rescates quirúrgicos que nos pueden ayudar, o no solamente quirúrgicos. Hoy en día conocemos que la radiocirugía, la esterotaxia nos puede ayudar para hacer localmente tratamientos que se pueden equivaler o pueden ser equivalentes a la cirugía. Ese es el mensaje que yo daría. Buenas tardes, una excelente plática por parte de los dos. Y una pregunta va en relación a que los pacientes que tengamos con falla renal que estén en hemodiálisis, ¿se tiene que hacer algún ajuste? No.
No hay que hacer ningún ajuste si tiene una buena función o una función renal que te lo permite, y si están haciendo la diálisis no hay ningún razonamiento. Puedes estar haciendo la misma utilización de la dosificación del sunitinib. No hay ningún problema. Gracias. Solamente el seguimiento tendría que ser Sí. igualmente estrecho y pues vigilando todo lo demás del paciente, como en un paciente con función renal normal, ¿no? No hay ningún ajuste de dosis, menos en la diálisis, porque tú sabes que te está permitiendo esto, ¿no? Otra cosa distinta es la persona que tenga una insuficiencia renal, ¿no?, crónica, de estas que son graves. En este caso no hay, la hoja de registro te dice que no hay información de seguridad para el sunitinib. En los de leve, moderada, tú puedes perfectamente utilizar la misma dosificación también, no hay ningún ajuste. Realmente no hay ningún ajuste que se tendría que hacer con el sunitinib por hoja de registro, ni por la edad, ni por el sexo, ni por el estado general del paciente, ni por la función renal intermedia buena, o sea, leve, moderada. La grave, junto con la hepática, es la que te evita que tendrías que utilizarlo, porque no hay datos, no hay evidencia científica. Una persona que tiene una diálisis, técnicamente, bueno, esa también es mi experiencia, porque fue una pregunta que desde hace mucho tiempo hice yo, pues te permiten perfectamente poder hacer uso del sunitinib sin ningún cambio en la modificación, en la dosis. Ese podría ser el problema. Tendrías que valorar, bueno, no tenemos concentraciones plasmáticas, pero tendrías que correlacionarlo con lo que antes habíamos comentado. Si una persona que está en diálisis con 50 no te hace toxicidades y te progresa, probablemente es que está lavando el medicamento, y tendrías que estar hablando de lo que estábamos comentando antes, de ese 20% de gente que tú necesitas incrementar la dosis, ¿no? Y la dosis del sunitinib puede llegar hasta 75, no puedes subir a más. Pero 65 ya, y yo tengo pacientes que he tenido que ponerle 65 para oficialmente ver que tiene algún tipo de toxicidad y yo estar seguro de que está respondiendo. Otra cosa distinta es que tú veas a un paciente que no tienes ninguna toxicidad, pero tú ves que radiológicamente con el RECIST está respondiendo, clínicamente respondiendo perfecto, ¿no? Que puede haber de todo. Pero empezar a durar un poco de esto cuando ves que no tienes ningún tipo de toxicidad y que el tumor tampoco está respondiendo o que ha hecho progresión, porque en este caso tendrías que plantearte otro tipo de estrategia, y una de ellas podría ser, en vez de cambiar a un tipo de tratamiento distinto, incrementar la dosis del sunitinib. Pero con este tipo de planteamientos, ¿no? No toxicidad, ningún tipo de toxicidad. Una última pregunta. Sí. ¿Alguna recomendación en los pacientes en los que se logra resecar la metástasis o que se llevan a cirugía y es una cirugía R0 como adyuvante? ¿Algún uso de algún TKI o algún otro? Ya, yo te recomiendo. O sea, tú estás hablando, perdona que te tutee, sí. Os puedo tutear, ¿verdad? Sí, está bien. Perdón, porque a lo mejor estoy haciendo una falta de consideración. Estás hablando de un momento en que haces una cirugía, haces un R0, pero no has puesto previamente tratamiento, ¿no? Es decir, que... Pues ya sea que se haya puesto o no el tratamiento previo. Si has puesto tratamiento previamente, mi información, que es la que os he ofrecido aquí, es continuar con tratamiento. Por este dato que hemos visto, ¿no? Hay un dato que afirma, o digamos que aunque sea retrospectivamente, que los pacientes que ponen un tratamiento sistémico, se hace una cirugía, se hace R0, si sigues con el tratamiento y no lo paras, tienes un intervalo libre de recidiva de la enfermedad mayor que los que están parando el tratamiento. Y en este caso claramente tendrías que hacer. En el caso contrario, que tú encuentres una persona que tiene una metástasis única, no le pones un tratamiento sistémico, le haces una cirugía, eso es otra cosa. No tenemos ningún dato. Y yo creo que no es el momento de poder, porque tú no tienes, en ese caso, es un problema del concepto que estamos manejando. Cuando ponemos un tratamiento sistémico, hacemos un R0 y seguimos con él, es para que tú tengas la seguridad de que no hay ninguna otra línea celular que haya quedado por ahí y que pueda hacerse resistente, ¿no? Es decir, si paras el tratamiento, cabe la posibilidad de que hipotéticamente las células que hayan quedado allí sean resistentes porque las has puesto en contacto previamente con un ITK y lo que salga de allí pueda ser resistente cara al futuro. ¿De acuerdo? Entonces, en eso te apoyas para que sigas manteniendo una medicación y que evite que eso pueda suceder.
Otra cosa distinta es que tú de inicio ves una metástasis, no pones ningún tratamiento sistémico, sino que te dedicas a hacer la cirugía. En ese momento tú no tienes ningún riesgo de que, por no haber estado en contacto con ITK, pueda desarrollar una resistencia. Y por tanto podrías estar más tranquilo de decir, oye, hay un 20% que es real porque está publicado, que simplemente con hacer cirugías R0 pues no tiene ningún tipo de necesidad porque los vas a curar. Entonces en esto sí que yo creo que podría ser la opción, porque no hay ningún estudio que te pueda asegurar que lo contrario es distinto o mejor, que esperes y que realmente empieces a actuar cuando vuelva otra vez a padecer una metástasis. O incluso, antes de hacer un tratamiento sistémico, analizas que puedas perseguir quirúrgicamente a la enfermedad antes de poner un tratamiento sistémico. Y en ese caso, la duración del tratamiento, porque ya no tenemos un tumor que evaluar. Bueno, hemos visto mucho lo que es la evidencia con otro tipo de tumores, ¿no? Cuando dejamos, incluso con este tipo de tumor y con la misma estrategia del sunitinib, cuando tú paras el tratamiento, si hay algo que vuelva otra vez a estar allí, va a volver otra vez a crecer. Así que lo mejor es lo que antes estábamos comentando, coger una dosificación y un esquema adecuado para el paciente y que puedas mantenerlo en el tiempo, el máximo tiempo posible, no parar el tratamiento. Ese es el criterio. No hay una duración estándar, pero la forma de actuar de los inhibidores de tirosina quinasa te ayuda a pensar que cuando lo interrumpes, lo que vas a hacer es mantener, digamos que la oportunidad al tumor para que vuelva otra vez a crecer. Así que la estrategia probablemente sea mantener el tiempo, una dosis y un esquema que sea adecuado para el paciente y que no tenga un detrimento en la calidad de vida. Sin parar, ininterrumpidamente. Siempre pensando en que los niveles de evidencia no es un nivel de evidencia uno, es un concepto que podemos aplicar de la misma manera que el otro también. Y simplemente es en base a un mecanismo para evitar las resistencias que luego, cuando vuelva otra vez la enfermedad, te haga que no sea posible controlar esta enfermedad con el agente. Pues muchas gracias, Emilio.